El capítulo de hoy tiene que ver con el 14 de abril, ¿sí? Seguramente estaremos cortando y compartiendo este clip el 14 de abril, el día viernes, si no me equivoco, y nos remite al 14 de abril de 1931, ¿no? Cuando se proclama la Segunda República Española. Sabemos que hubo una primera, que luego fue abortada, ¿no? por la monarquía y eh, esta Segunda República que se funda en 1931, a partir de la renuncia de Primo de Rivera, ¿no? Y la abdicación del propio rey Alfonso XIII. ¿Sí? La experiencia eh, republicana va a tener muchas contradicciones en varios periodos, ¿sí? Y eh, producto de estas cuestiones tanto políticas como económicas como sociales y la lucha de clases que se produce durante la década del 30, es que esta experiencia republicana en España va a durar tan solo 8 años, ¿sí? Del 31 al 39, cuando después de una guerra civil toma el poder Francisco Franco, ¿no? El líder de, de un golpe de Estado, ¿no? Ahora vamos a estar contando un poquito la experiencia. Unos antecedentes. La historia, digamos, de esta Segunda República la podríamos empezar a rastrear, ¿sí? En 1920, cuando se da una guerra en el norte marroquí, ¿sí? En la región del Rif, un levantamiento en el Rif, que todavía era colonia española, y bueno, eso obviamente genera en el propio territorio ibérico eh, una gran presión para justamente tratar perdón, de terminar con esa sublevación y, digamos, retornar el orden al norte de África, ¿no? Esa intervención que se hace sobre el territorio colonial provoca un desequilibrio económico muy fuerte que también tiene impacto en lo social, ¿no? Muchos hijos de aristócratas eh, pagaban un determinado canon y zafaban, ¿no? De ir a la guerra, mientras otros iban y morían allí en el Rif, ¿no? Esa situación de inestabilidad es capitalizada por Miguel Primo de Rivera, que lleva adelante un golpe de Estado en 1923 y se hace cargo del gobierno de España como dictador, ¿sí? Con la participación de la monarquía y de la iglesia, ¿no? Es una dictadura con monarquía. Eh, Esta dictadura, la de Primo de Rivera, es fuertemente represiva, sobre todo con dos alas de la vida social. En primer lugar, con el anarquismo y las corrientes socialistas o de izquierda. Y por el otro lado, también con los nacionalismos regionales, ¿sí? Pensemos sobre todo en el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, ¿sí? Cataluña tiene una particularidad de ser una región que todavía hoy en día conserva, entre otras cosas, una lengua diferente, ciertos símbolos eh, particulares de esa región, de esa provincia, si se quiere, de España, que para este periodo va a ser fuertemente eh, castigada, ¿no? Sobre todo Cataluña, se prohíbe la lengua catalana, se busca una nacionalización completa en el sentido español, ¿no? O sea, tratar de imponer una españolización completa a toda la península.
Así es que entre estos años, ¿sí? El 23 y el 25 tenemos la etapa más fuerte, digamos, de esta dictadura que no solamente ataca a estos sectores, etcétera, sino que además, por otro lado, genera todo un movimiento de inversiones para el desarrollo de obras públicas que, bueno, empieza a ganar ciertos adeptos en la sociedad civil, si se quiere, ¿no? Por un lado tenemos el garrote y por el otro lado tenemos la zanahoria, ¿no? En esa conjunción también se le encuentra una salida, una solución a la insurrección del RIF, ¿sí? De esa zona marroquí, y bueno, Primo de Rivera empieza a ganar adeptos, ¿sí? Entre 1925 y 1930 se va a buscar incorporar a sectores civiles al gobierno y se va a terminar sancionando una constitución, ¿sí? Que no va a ser apoyada por los partidos políticos de izquierda o los sindicatos de izquierda, ¿no? Eso produce que termine vaciándose el gobierno de legitimidades y se suma el impacto que tiene la crisis mundial económica de 1929, que, bueno, termina impactando muchas zonas del mundo y España, bueno, obviamente no va a escapar a ese contexto. Entonces, entre 1930 y 1931, eh, Primo de Rivera va a perder muchos apoyos de la burguesía, sobre todo, y va a empezar a aislarse, ¿no? Políticamente va a quedar muy disminuido su poder de acción. Es una época, digamos, bastante interesante para estudiarla, ¿no? Para entender ciertos orígenes de esta Segunda República. Así es como llegamos al año 1931, al 14 de abril, ¿sí? Donde se va a constituir esta Segunda República, se va a proclamar, ¿no? Y va a sancionar una constitución recién en el mes de diciembre, ¿sí? Es decir, en ese periodo va a haber un gobierno provisional y va a tener como característica que la figura del rey, ¿sí? La monarquía, va a, el rey, digamos, Alfonso XIII en ese momento va a abdicar y va a ser un gobierno completamente republicano, ¿sí? Con elecciones democráticas abiertas, donde se eligen a los diferentes representantes, ¿no? Tenemos varias etapas. Una primera etapa que es el gobierno de Manuel Azaña, eh, que tiene como característica es una coalición republicana liberal y de socialistas, ¿sí? Luego tenemos un bienio de derecha, ¿sí? Que es el gobierno de Ro y Samper, que es entre el 34 y el 36, ¿sí? Luego vamos a estar charlando un poquito de ese momento, ¿sí? ¿Qué partidos eran? Bueno, el Partido Radical y el CEDA, ¿sí? La Confederación Española de Derechas Autónomas. Y luego tenemos ya para el 36 y el 39 un periodo que podríamos decir la Segunda República en guerra, ya con la guerra civil, donde gobiernan Giral, Largo Caballero, ¿sí? Que era llamado como el Lenin español, y finalmente Juan Negrín. Aquí tenemos un esquema que creo que puede estar bueno para aquellos docentes que luego quieran tratar justamente la Segunda República. Este esquema es un esquema elaborado por el profesor José Javier Martínez, ¿sí? Y bueno, justamente divide los diferentes periodos de gobierno, ¿sí? Eh, que van alternando, ¿no? Entre Alcalá Zamora, Azaña, Lerroux,
Casares, ¿no? Bueno, hay varios eh, personajes que van interviniendo y creo que lo más importante es esta caracterización de, bueno, primero un gobierno provisional, luego un bienio de izquierda, luego un bienio de derecha y finalmente un gobierno del Frente Popular, ¿sí? que es esta conjunción entre socialistas, comunistas y anarquistas, que va a ser justamente en el periodo de la guerra civil, ¿no? Después del levantamiento, perdón, previo, y luego se da el levantamiento de Francisco Franco en el 36. ¿Sí? Este esquema, bueno, para aquellos que estén interesados, creo que puede estar bueno para ver no solamente el trayecto histórico del periodo, sino también para eh, ver la alternancia y la fragilidad política de los gobiernos de la Segunda República, ¿no? Esta alternancia entre gobierno provisional, izquierda, derecha, Frente Popular y los diferentes debates que se van dando a nivel político, bueno, creo que está bueno para no solamente ver la alternancia en el poder, sino entender que esa alternancia viene de la mano de una fragilidad en lo político muy importante. Bien, una de las características de esta Segunda República fue la de la violencia política, ¿sí? Ciertos atentados que se van sucediendo en toda su vida de desarrollo, ¿sí? Entre el 31 y el 39, mucho más incrementada, obviamente, en el periodo de la Guerra Civil, ¿sí? Pero que tiene algunos episodios durante eh, la parte, digamos, si se quiere, democrática previa a la Guerra Civil, ¿sí? Tanto las derechas como las izquierdas se van a radicalizar mucho, y uno de los ejemplos quizás más emblemáticos y claves es el de la Falange Española, ¿sí? Que es un partido político de extrema derecha, ¿sí? Ligado a cierta perspectiva, digamos, fascista que ya circulaba en Europa, ¿sí? Pensemos en la consolidación de Mussolini en el 25, ¿sí? Como dictador, que tiene, digamos, una previa, eh, y en el 33 ya tenemos a Hitler, ¿no? En Alemania, que venía también con un recorrido previo, ¿no? Entonces, esta falange española va en ese mismo sentido y si vemos también en otros países de Europa, no solo en aquellos en los que efectivamente el fascismo llegó al poder, vemos que, bueno, circulaba estos tipos de partidos políticos, ¿no? O de movimientos, tanto en Inglaterra como en Francia hay expresiones de esto, ¿no? Y en otros países también. Eh, es decir, el movimiento creado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del ex dictador, va en consonancia con mucho de lo que está pasando en el resto de Europa, ¿sí? Este grupo de choque va a, digamos, replicar mucha del funcionamiento de los grupos fascistas de Italia, ¿sí? Persiguiendo fundamentalmente comunistas y anarquistas. Por otro lado, también tenemos los anarquistas que realizaban asesinatos vindicativos, ¿sí? Eh, de mucho tipo, ¿no? Contra estos personajes de la Falange y otros políticos de derecha. Y me parecía interesante traer acá un artículo que encontré que se llama La verdad sobre la escala de violencia en la Segunda República, más de 2.000 muertos en las calles, que fue publicado por el portal ABC, ¿sí? Aquí de España, donde podemos ver algunos datos, ¿no? de esta violencia política en estos años. Como dice el extracto, lo voy a leer literalmente. En sus investigaciones, Eduardo González Calleja, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, establece que fueron 196 los muertos en 1931, 190 en 1932, 311 en 1933,
1457 en 1934, y tenemos que contar, por ejemplo, la revolución en Asturias, 46 en 1935 y nuevamente empieza a ascender a 428 en 1936, ¿no? Después ya sí, obviamente tenemos en la guerra civil muchos más episodios de este tipo. Otro de los datos que me pareció interesante es la cantidad de edificios públicos incendiados, ¿sí? Volados o deteriorados, dice acá. 739 casas particulares. Perdón, estoy tapando el texto para aquellos que van siguiendo la lectura. 58 iglesias, 58 puentes y 26 fábricas resultaron dañadas, ¿no? Es un poco lo que refleja la nota, el estudio de Eduardo González Calleja de estos años de violencia política en España. Bien, pasamos entonces a lo que fue el golpe de Franco, ¿sí? y toda la etapa de la guerra civil. Hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial y muy interesante para tratar estos temas, que va a ser Mónica Puertas, y ella está trabajando en un proyecto, ¿sí?, de divulgación histórica que tiene como eje la divulgación de la Segunda República y la Guerra Civil Española en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que vamos a estar conociendo un poco de su trabajo. Lo cierto es que en julio, ¿sí?, de 1936, correcto, entre el 17 y el 23 se produce un golpe de Estado, ¿sí?, producto de la victoria del 19 de febrero de Manuel Azaña en una coalición llamada Frente Popular, donde era una coalición completamente de izquierdas, socialistas, comunistas y anarquistas, llegan al control, digamos, del Estado de esta Segunda República. Y bueno, en estos días de julio se suceden los hechos que llevan al golpe de Estado y la posterior guerra civil, ¿no? El ejército se subleva en el norte de África y van a cruzar a la península justamente con la ayuda y la asistencia de la aviación alemana, ¿sí?, que en esos años Alemania estaba gobernada ya por Hitler, ¿sí? Hitler asume en el 33 y para 1936 ya está gobernando, obviamente, y presta apoyo logístico, no solo logístico, sino también armamentístico, a Francisco Franco en su golpe de Estado, ¿no? Estos aviones cruzan la península y inician, ¿no?, el intento de golpe de Estado y de conquista del territorio. Sin embargo, la República va a terminar resistiendo, ¿no?, y allí se va a producir muchísimos episodios y enfrentamientos, ¿no? Uno de los más conocidos, y lo contábamos esta semana con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso, es justamente el bombardeo a la ciudad de Guernica. Pero también tenemos otros episodios, como puede ser la desbandá, ¿sí?, aquí en Málaga, que es donde estoy transmitiendo en estos momentos, cuando en 1937, ante el ataque tanto por mar como por aire de las tropas sublevadas de Franco, bueno, la población malagueña intenta escaparse de la ciudad y escapa justamente por una carretera que hay aquí, que es hacia la ciudad de Almería, que es justamente la próxima ciudad de esa carretera, la carretera Málaga-Almería.
y cuando están escapando son bombardeados, ¿no? Ese episodio se lo conoce como la masacre de la desbanda. Bien. Se va a transformar esto entonces ante la resistencia de la República en una guerra de trincheras, ¿sí? Prácticamente. Se va a combatir palmo a palmo, ¿no? Por hectáreas de tierra, digamos. Bueno, después lo vamos a charlar también un poco, pero hay escenas de la película Tierra y Libertad de Ken Loach que son muy ilustrativas de esto, ¿no? De cómo se combate. En un ratito lo vamos a estar viendo. Lo cierto es que una de las fragilidades es justamente las internas políticas que tiene la Segunda República, justamente ante la diversidad y la fragilidad política que se observa en esos años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso que es el de Barcelona, la ciudad de Barcelona, que pasa a ser manejada completamente por la CNT, ¿sí? Que es una confederación de trabajadores anarquista, ¿sí? Y va a vivir una experiencia comunitaria nunca vista en España, ¿no? Donde la ciudad trata de autoabastecerse completamente, ¿sí? La gran mayoría de las fábricas son puestas bajo control de los trabajadores, los hoteles, los restaurantes. Es muy interesante esa época para analizarlo como experiencia y muy enriquecedor, ¿no? Como por ejemplo, bueno, también hay canciones, ¿no? De la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil, que relatan, ¿no? Cómo se comía, cómo se vivía en los restaurantes eh, de Barcelona en esos años, ¿no? También tenemos, bueno, libros, literatura que relatan esa experiencia, ¿no? Tenemos que decir que la República en sí recibe apoyo únicamente, o sea, a nivel internacional, únicamente de la Unión Soviética, ¿sí? Tanto Francia como Inglaterra deciden mirar para otro lado, y esto lleva a que, bueno, después con el pasar, digamos, de la guerra civil y el fortalecimiento del bando franquista, Hitler y Mussolini se animen a la aventura de la conquista de Europa y termina decantando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El único que brinda apoyo a la Segunda República va a ser Stalin desde la Unión Soviética. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de la convocatoria de las brigadas internacionales que hace el Partido Comunista, ¿no? A nivel internacional, y van militantes, digamos, de todo el mundo a combatir a España, a apoyar a la República. Bueno, hay casos, por ejemplo, de George Orwell, relata su experiencia, entre otros tantos, y tenemos casos también de militantes comunistas y anarquistas también, de la Argentina que van a combatir, ¿no? Allí a España. Luego le estaremos preguntando un poquito a ver si tiene algo para contar de esas historias, nuestra invitada de hoy. Luego tenemos también, por ejemplo, relatamos recién la experiencia anarquista, relatamos la experiencia comunista y las tendencias trotskistas que van a formar el POUM, ¿sí? Y van a organizar un movimiento que en todo el espectro de partidos políticos va a ser el minoritario, pero muy convencido, muy contestatario, ¿sí? Con milicias en todo el territorio, ¿no? Esta agrupación, ¿no? Es una de las más
activas, digamos, dentro de la guerra civil. Bien, y como final de la guerra, ¿sí? Eh, el país, España, va a quedar partido en dos, no solo desde lo territorial, sino también desde lo ideológico. ¿Sí? Están allí los que apoyan a, a Franco y están los que apoyan a la República. Eh, el país queda prácticamente partido en dos. Eh, y, digamos, la última ficha de la República va a ser la batalla del Ebro, ¿sí? Que es un río que separa, podríamos decir, a España de Cataluña, ¿no? Como región. Y bueno, justamente en esa batalla que las tropas franquistas terminan ganando y tomando la ciudad de Tarragona, a muy pocos kilómetros de Barcelona, y bueno, con esa cercanía y los bombardeos, bueno, Barcelona va a caer, ¿no? Y será para el 29 de marzo del 39 que cae Madrid, ¿sí? Y lo único que va a quedar como campo republicano va a ser la Comunidad Valenciana, que ya es, digamos, el último de los bastiones, ¿no? Hay anécdotas que cuentan cómo la gente se desesperaba en el puerto de Alicante para tratar de abordar algún barco y poder partir al exilio, ¿no? Eh, entre tantas otras tragedias, ¿no? de la guerra civil. Finalmente, el 1 de abril de 1939, Franco va a declarar la victoria en la guerra, ¿sí? Y va a empezar su propia dictadura fascista, ¿no? Va a comenzar obviamente reprimiendo el movimiento republicano de izquierda, ¿sí? Con miles de desaparecidos, y va a gobernar hasta 1975, que es cuando muere, ¿sí? Y bueno, decimos ahí que es una herida abierta para el país, ¿no? Todavía hoy en día el franquismo sigue presente eh, como tendencia política, ¿no? Como hoy en día nadie dice, oh, yo soy franquista, pero se esconden en camuflajes, ¿no? Eh, muy similares desde lo ideológico, ¿no? Podríamos allí enumerar a partidarios de Vox o ciertas corrientes internas del Partido Popular, ¿no? Que tienen afinidades ideológicas con el franquismo. Y bueno, también, por ejemplo, lo vemos en la educación, lo vemos en la fuerza que tiene la Iglesia en España. Y bueno, otro de los rasgos muy emblemáticos acá es la monarquía, ¿no? O sea, la monarquía es repuesta por Franco, ¿no? Eh, Así que, bueno, las secuelas, digamos, del franquismo llegan incluso hasta hoy en día, ¿no? Ya casi a 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Así que, bueno, todavía hoy en día, incluso la guerra civil y la Segunda República es uno de los temas más buscados en los buscadores, ¿no? Google, YouTube. eh, Todavía hoy en día sigue teniendo mucha fuerza como tema, ¿no? Bien, momento chivo, los invitamos a que nos apoyen tanto en Twitch como en YouTube, ¿sí? Suscríbanse al canal, si les está gustando el video, déjennos un like, un manito, dedito arriba, que nos ayuda a seguir creciendo, a que rebote mucho más en las redes, ¿sí? A todo el mundillo de los algoritmos. Bueno, tratar de impulsar el video para arriba y también al canal. Un poco lo que comentábamos recién, ¿sí? Esta idea de la guerra civil y de la lucha de clases, ¿sí? No solamente pensarlo como un enfrentamiento entre conciudadanos, ¿sí? De personas de una misma nación, sino también pensar en el componente de clase, ¿sí? Eh, Tanto socialistas como comunistas, anarquistas, se van a juntar con algunos partidos liberales, ¿sí? Republicanos,
y se van a enfrentar a los fascistas, ¿sí? Que, o sea, más allá de que eran fascistas, estamos hablando de monárquicos, terratenientes, mandos del ejército, clérigos y sectores de la burguesía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un enfrentamiento de clases, más allá de una guerra civil de personas de un mismo país, ¿no? Estamos también, una vez que empezamos a analizar y empezamos a correr el velo sobre eh, la guerra civil y sobre la Segunda República, vemos la presencia de estas clases sociales que intervinieron y se enfrentaron justamente en esta guerra. Los republicanos tuvieron el apoyo de la Unión Soviética, por ejemplo, ¿sí? Y partidos comunistas de todo el mundo, mientras que los segundos tuvieron el apoyo de los nazis y de los fascistas italianos, ¿no? Entonces, desde ese lado podemos ver cuáles fueron los intereses y las alianzas que se movían por detrás de cada uno de los bandos, ¿no? Y creo que está bueno para pensar y como para redondear también esta idea de que dentro del bando republicano van a aparecer dos tendencias, sobre todo en el ala de las izquierdas, que tienen que ver con la idea de, bueno, primero la guerra y después la revolución, y que era sostenida esta tesis por los comunistas que entendían que primero había que pasar por esta etapa republicana, ganar la guerra, consolidar la economía, para luego sí poder pasar al socialismo, ¿no? Pero por otro lado tenemos la tesis sostenida por el POUM, ¿sí? Que eran los trotskistas, y los anarquistas, ¿sí? Que estaban agrupados en la CNT-FAI, que entendían que la guerra era contra el enemigo capitalista y contrarrevolucionario, ¿sí? Y que la propia dinámica iba de la mano de consolidar y expandir la revolución por toda España, ¿sí? Lo que terminó sucediendo con este enfrentamiento o oposición interna, ¿sí? Es que terminó socavando el Frente Republicano, ¿sí? Que va a terminar sucumbiendo, perdiendo ante la superioridad, no solo organizativa, ¿sí? Y armamentística de los sublevados fascistas, ¿no? Organizativa porque, bueno, porque tenían una estructura jerarquizada y un mando central muy fuerte, ¿sí? Y armamentística porque tenían el apoyo fundamentalmente de ser un ejército de línea, ellos mismos, y además el apoyo de la aviación nazi y de, por ejemplo, carros blindados y demás armamentos que brindaba el régimen fascista en Italia. Último chivo del día de hoy, los invitamos en la descripción de este video va a quedar el link para los cafecitos y esta contribución de crowdfunding, ¿sí? que se hace por medio de Mercado Pago. En nuestro caso, los cafecitos, todos los cafecitos que brinden a Huella de la Historia van retribuidos de una revista histórica a elección, una revista PDF a elección, ¿sí? Ustedes dejando su cafecito se llevan esta revista a elección. Así que, nada, más que invitados a realizar su aporte. Bueno, llegamos así entonces al final de este episodio número 5 de Charlitas de Historia, el podcast de Huella de la Historia. Bueno, sabrán que va a volver a publicarse en Twitch, ¿sí? Se va a retransmitir en Twitch y se va a publicar también en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana. La semana que viene vamos a ver cómo lo organizamos. La idea es hablar de un poco de Cuba, ¿sí? de la invasión a la Bahía de los Cochinos. Vamos a ver qué día podemos salir. Estoy ahí con algunos temitas de laburo,
Así que ni bien me puedo organizar, vamos a estar presentando el capítulo y el invitada de la semana próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos, redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Twitch. Por todos lados nos pueden ir a seguir. Sigan también a nuestra invitada de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por estar del otro lado. Fue más la coexistencia de una estructura legal y de una estructura ilegal. La legal representada por el gobierno de la República, que era un gobierno legítimo, y la ilegal representada por fuerzas armadas que fueron ocupando pueblos y ciudades haciendo masacres.